En la conferencia de hoy vamos a tratar sobre Girolamo Savonarola, su pensamiento político y su herencia. Y quería empezar advirtiendo que la idea de que haya un pensamiento político genuino en Savonarola es en sí mismo una idea discutida. Como les conté en la conferencia anterior, Girolamo Savonarola ha sido objeto de las más encontradas interpretaciones a lo largo de la historia, y uno de esos debates es precisamente si Girolamo Savonarola tiene o no un pensamiento político genuino. Para algunos, Girolamo Savonarola, como profeta, como reformador de la cristiandad, fue alguien que quería instaurar el reino de Dios en la tierra y, por lo tanto, promover una teocracia. Bien, por lo tanto, como teocracia estaríamos hablando de que el pensamiento político quedaría subsumido, ¿no?, en el discurso religioso. En todo caso, si nos tomamos en serio la definición de teocracia, es decir, como forma de gobierno en el que la autoridad política emana de Dios, es verdad que en Savonarola esto sí se cumple, pero no está tan claro que se cumpla que el poder deba ser ejercido directa o indirectamente por el poder religioso, porque Savonarola, como veremos, separaba muy bien, muy claramente entre el plano político y el plano religioso, el plano del orden natural y el plano del orden sobrenatural. Es verdad que para él la buena política era una sociedad cristiana bien ordenada en la cual los valores últimos de la misma debían de estar inspirados en los valores del cristianismo, en su caso en los valores del cristianismo primitivo, pero en ningún caso subordina el gobierno, el ejercicio del gobierno, a un poder religioso. Es más, precisamente porque es sensible a la diferencia entre los dos planos, y tal y como vamos a ver hoy, Savonarola se toma la molestia en reflexionar sobre las formas de gobierno, sobre los mecanismos constitucionales que favorecen el régimen popular, que es el que a él le parece más adecuado, en este caso para la República de Florencia, y los mecanismos constitucionales, como decía, que permiten la mejor viabilidad de este tipo de gobierno. Y yo voy a optar por esta vía, aunque solamente sea para justificar que tiene un pensamiento político y aunque solamente sea también, como ustedes van a ver hoy, que Savonarola presenta, ¿no?, una sensibilidad muy grande hacia el valor que tiene la religión para producir comportamiento político, movilización, una sensibilidad muy destacada para entender que el discurso religioso, además de tener un contenido de fe, también tiene una capacidad importante para cohesionar y confortar al pueblo político. Bien, vamos a empezar, por tanto. Me he permitido esta licencia, llevarles un poquito adelante en el tiempo. En la conferencia anterior vimos que Savonarola muere en el año 1498 y a partir de ahí se instaura un sistema republicano en Florencia, pero les he querido llevar al año 1530. Este es un cuadro de Giorgio Vasari que se llama El sitio de Florencia, y el contexto es el sitio que las tropas imperiales de Carlos V y de los Medici están sometiendo a la ciudad de Florencia. Si recuerdan, hablamos de que en 1494 comienza el ciclo de las guerras de Italia, que tiene uno de sus episodios más destacados en el saco de Roma. Bien, el saco de Roma se produce cuando Clemente VII, que es un miembro de la familia de los Medici, es papa, pierde la autoridad del Estado papal y en un juego de dominó, los Medici también van a perder el control de Florencia y van a exiliarse. Y en el año 1527 se instaura en Florencia una república popular que mira para legitimarse en la República Popular fundada por Savonarola, recuerdan ustedes, a partir del año 1495. Si he traído esta imagen es porque a todos les va a sorprender el modo numantino en el que el pueblo de Florencia va a resistir el sitio de las tropas imperiales. Y hay un testigo de excepción de este sitio, que es el historiador y pensador político florentino Francesco Guicciardini.
Francesco Guicciardini, en una de sus reflexiones políticas, que va a inaugurar su colección de consejos políticos, va a colocar el primero una reflexión que hace sobre por qué el pueblo de Florencia, sitiado, hambriento, está resistiendo contra todo tipo de razón el asedio al que está siendo sometido por las tropas imperiales. Y la conclusión a la que va a llevar Francesco Guicciardini es que es la religión la que produce obstinación en los ciudadanos. Y lo interesante es que Francesco Guicciardini está haciendo esta lectura con los ojos de un personaje célebre del siglo XVI que se llama Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo había escrito los discursos sobre la primera década de Tito Livio, no los había publicado, y Francesco Guicciardini, que está en Roma, exiliado de Florencia, y que fue un gran amigo de Maquiavelo, está leyendo los discursos, y en estos discursos a la primera década de Tito Livio, Maquiavelo dedica el primer libro, una de las secciones más importantes, a la religión. Lo importante que es la religión para mantener el orden político y lo importante que es la religión para provocar obstinación en los soldados. Los soldados, cuando se obstinan, son capaces de lograr cosas que la razón no es capaz de prever. Me ha parecido bonito empezar con esta reflexión, os la voy a poner en boca de Francesco Guicciardini. Dice, un ejemplo grandísimo de nuestros días es la obstinación de los florentinos, quienes, habiéndose expuesto a afrontar la guerra contra el Papa y contra el emperador, contra todas las razones del mundo, sin la esperanza de recibir socorro alguno, desunidos y con 1000 dificultades, de los que no se hubiese creído que pudiesen aguantar ni 7 días, han contenido ya durante 7 meses a los ejércitos frente a las murallas y han conducido las cosas de tal modo que ya nadie se sorprenderá si venciesen, donde antes todos los daban por perdidos. Y aquí es lo que me interesa, y esta obstinación está causada en gran parte por la fe en que no podían perecer, según la predicción de Fray Jerónimo de Ferrara. Bien, Savonarola había muerto en 1498, pero la idea de que Florencia era una ciudad elegida y de que su libertad estaba destinada a un sentido providencial en la historia y que por tanto no podría perecer, es lo que a los ojos de Francesco Guicciardini provoca esta obstinación. Francesco Guicciardini, cuando escribe estas palabras, no las vuelve a corregir. Vemos que el resultado de la batalla está abierto. El resultado fue efectivamente que las tropas imperiales terminaron tomando el control de la ciudad y ahí se va a acabar la historia de Florencia como república. A partir de ahí los Medici van a instaurar un ducado que en adelante se va a llamar el Gran Ducado de la Toscana. Pero me había parecido curioso poner esto, ya que tenemos que hablar de la influencia de Savonarola, para que ustedes vean cómo la influencia de Savonarola a la hora de señalar Florencia como una ciudad providencial había dejado una huella importante. Antes de pasar adelante, me gustaría dedicar unas palabras a el carácter de Savonarola como profeta, que es algo que vimos y dimos por supuesto en la sesión anterior, pero creo interesante que podamos profundizar en ello, ¿no? Este es un cuadro de Savonarola predicando en San Miniato al Monte, que como muchos de los cuadros que puse en la conferencia anterior son de finales del siglo XIX, es decir, una imagen romántica de Savonarola como antecesor de la libertad de los italianos. Bien, lo importante, sabemos que Savonarola no se convierte de la noche a la mañana en un profeta, sino que al principio se presenta como un predicador que hace del centro de sus prédicas la crítica de la corrupción del mundo. Pero sabemos que fue después de fracasar estrepitosamente en su primer contacto con Florencia, en la Basílica de San Lorenzo como predicador, que después de un peregrinaje de 6 años vuelve a Florencia en el año 1490 y tiene un éxito fulgurante. Y es porque en adelante va a predicar traduciendo sus ideas al lenguaje de la profecía apocalíptica. Y si ustedes recuerdan, la profecía apocalíptica era aquella que anunciaba
que los hombres están cerca de asistir a la intervención de Dios en la historia, que esta intervención en la historia va a producir un tiempo de turbaciones, de dolor, pero que preparará el camino para el juicio final y la instauración de un reino de paz universal. Bien, y esto convierte a Savonarola, por lo tanto, y es importante para lo que vamos a ver en esta sesión, en un profeta que está haciendo constantemente un juicio de hermenéutica, un ejercicio de interpretación de los hechos del presente, tratando de darles el sentido de la justicia divina, lo que le daba un poder tremendo a la hora de legitimar personajes, legitimar políticas. Pero como nos habíamos quedado aquí, déjenme que profundice para ustedes en qué tipo de profecía hacía Savonarola. Savonarola no hacía lo que se llamaban profecías absolutas, sino que hacía un tipo de profecía que se llamaba profecía condicionada. ¿Cuál era el tipo de profecía condicionada? La profecía condicionada era aquella que necesitaba del concurso de los hombres, ya fuese a título personal o a título colectivo como pueblo, para poder realizarse. Y son los hombres, a título personal o a título colectivo, los que se condenan o no con sus acciones. Fíjense que esto a Savonarola le daba un margen tremendo para recrear sus predicciones, que en principio exponía visiones, previsiones, que no siempre tenían por qué realizarse. Pero Savonarola era muy consciente de que su condición de profeta, su carisma como profeta, dependía de que el pueblo creyese que había tenido éxito en sus predicciones. Y me parece interesante mostrarles cómo el propio Savonarola va a poner mucho interés en que se publiquen sus revelaciones, ¿no? Va a publicar en el año 1495 y después en el año 1496 dos libros que recogen sus predicciones, que se llaman Compendio de Revelaciones, y nos muestra, por lo tanto, un profeta muy consciente de los mecanismos por los cuales puede alimentar su carisma. ¿Por qué es esto interesante? Porque los historiadores nos cuentan hoy que Savonarola se atribuía predicciones post-eventum. Savonarola recreaba a posteriori lo que había dicho para renovar siempre la imagen de un profeta infalible ante su pueblo. Miren, por ejemplo, les he puesto aquí un fragmento de las predicciones sobre los salmos, en los cuales él decía, imagínense ustedes a Savonarola hablando como hablaba, que era un hombre que era capaz de tener un puño a su audiencia, diciendo, yo predije algunos años atrás la muerte de Lorenzo de Medici, la muerte del Papa Inocencio. Ítem también lo que ha ocurrido ahora aquí en Florencia, la mutación de este estado. Ítem también dije aquel mismo día que el rey de Francia llegaría a Pisa, que aquí se vería la renovación de este estado. Pero no he dicho estas cosas en público, sino que las he referido a algunos que están aquí entre nosotros, en este sermón, y tengo testimonios aquí en Florencia. Parece interesante porque él tenía muy engrasado un mecanismo por el cual sabía a posteriori atribuirse cuestiones y esto renovaba, digamos, la fe en su carisma. Esto es muy importante porque, como dije, los seguidores políticos de Savonarola, que se llamaban los frateschi, frailunos, o los piagnoni, los llorones, porque en los sermones de Savonarola las mujeres, los hombres lloraban, ¿no?, ante las visiones apocalípticas, eran un grupo muy heterogéneo. Y el carisma de Savonarola y el carisma, su condición de profeta infalible, es lo que les mantenía unidos. Bien. Y esto también lo quería poner ante ustedes porque también forma parte de las estrategias que tenía Savonarola para señalar qué era una profecía y qué no. Savonarola escribe un libro en 1497 que se llama Contra los astrólogos. Savonarola separaba muy bien lo que era la astronomía como una ciencia de la astrología, que era una falsa ciencia que trataba de predecir, pero que además lo hacía anulando la libertad humana.
Volvemos, por lo tanto, a la idea de Savonarola como el profeta que señala a Florencia como la ciudad elegida por Dios, como la nueva Jerusalén. Me interesa esta idea, antes de que pasemos en adelante a la explicación de las formas de gobierno y el impacto que tuvieron en la Florencia de su tiempo, me interesa esta idea porque hay quienes explican, y yo creo que hay razones para sostenerlo, Savonarola, cuando llega a Florencia a hablar de la ciudad como una nueva Jerusalén, digamos, no se inventa de alguna manera que Florencia es una ciudad que está destinada a cumplir una misión providencial, sino que ya había todo un mito de Florencia organizado en torno a la idea de que Florencia era la depositaria de la virtud de los romanos. Esta idea de Florencia como una ciudad elegida por Dios se amplía en la Edad Medieval, asociándolo a las libertades comunales y digamos que va a ensancharse en el humanismo cuando a través de Dante, de Coluccio Salutati o de Lorenzo Bruni, que son historiadores y cancilleres de Florencia, se va a explicar y se va a generar el mito de que las tradiciones cívicas de Florencia y su grandeza cultural son las señales evidentes de que es una ciudad elegida por Dios para cumplir un papel relevante en la historia. Por lo tanto, Savonarola, cuando habla de Florencia como la ciudad elegida, está utilizando un mito de carácter religioso, pero que va a hacer trabajar sobre un mito secular y laico que ya existía. Pero Savonarola lo que va a hacer, por lo tanto, no se va a enfrentar a este mito secular, como sí va a hacer con otras partes de la cultura del humanismo, sino que lo va a apropiar y lo va a ensanchar y lo va a hacer mucho más eficaz, porque debemos tener en cuenta que el mito de Florencia como una ciudad providencial de los humanistas seguramente era patrimonio de una élite culta, pero para un pueblo que estaba sobre todo socializado en el lenguaje religioso, la atribución a Florencia de ingredientes propios del Antiguo Testamento era un elemento movilizador importante y Savonarola lo supo utilizar con muchísima inteligencia. Por lo tanto, Savonarola como profeta, lo vimos en la conferencia anterior, lo que va a hacer es ir identificándose con los profetas del Antiguo Testamento, pero sobre todo con un episodio muy particular del Antiguo Testamento de gran valor político, que es con Moisés y con el libro del Éxodo, que cuenta, como todo el mundo sabe, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es muy interesante tener en cuenta que del mismo modo que Savonarola hace trabajar el mito de Florencia como una nueva Jerusalén sobre un fondo humanista que hablaba de Florencia como la ciudad providencial, me ha parecido interesante mostrarles que cuando Savonarola se va a identificar progresivamente con la figura de Moisés, tampoco es el primero en hacerlo, porque la figura de Moisés contaba con un gran predicamento en la cultura del humanismo. Casi había, podría decirse, un Moisés al gusto de cada uno, porque los neoplatónicos, con todas las reservas que hay que tener para utilizar esta categoría, hablaban de Moisés como filósofo. Había un Moisés guerrero, había un Moisés legislador, había un Moisés filósofo y había sobre todo, me ha parecido interesante que ustedes lo vean, un Moisés muy asociado a la cultura política del papado. Es decir, Moisés era utilizado en el arte para reforzar la legitimidad del Papa y Savonarola vive y trabaja en esta cultura a la que no es ajeno. Me ha parecido interesante en este sentido ponerles, por ejemplo, estas pruebas de la vida de Moisés, de Sandro Botticelli, que están en el Vaticano, pintadas para Sixto IV y que son del año 1481-1482, es decir, cuando Savonarola llega por primera vez a Florencia. Pero también tenemos aquí el Moisés de Miguel Ángel, hecho para Julio II, Giuliano della Rovere, también del 1513-1515,
que está en la Basílica de San Pietro in Vincoli de Roma. Tenemos también aquí en Florencia otro uso de Moisés y del libro del Éxodo, esta vez en el Palacio de la Signoria o el Palacio Vecchio, a obra de Angelo Bronzino. Esto es un poco más tardío, estos son un ciclo iconográfico hecho para la glorificación de la familia de los Medici, pero que permite ver también cómo la figura de Moisés y el libro del Éxodo también podía ser utilizado para legitimar la posición del nuevo príncipe, que era Cosimo I, ¿no? Y les voy a poner un detalle poco conocido de también otro uso de la figura de Moisés y del libro del Éxodo en alguien que a priori todos identifican como enemigo de la religión cristiana, de alguna manera, que es Nicolás Maquiavelo. Aquí, en El Príncipe, que también es del año 1513, aunque no se publica hasta el año 1532, con privilegio papal de Clemente VII, podemos ver uno de los fragmentos del último capítulo 26, en el que se exhorta a una casa, que son los Medici, y en particular a un papa, que es León X, a convertirse en el Moisés que lleve a su liberación al pueblo de Florencia o Italia, según se lea, ¿no? Pero miren, es muy interesante, solamente falta que vuestra casa, los Medici, emule a aquellos que yo os he propuesto como mira. Como mira se refiere a los grandes fundadores de Estado, Ciro, Teseo, Moisés. Además de todo eso, se ven aquí hechos extraordinarios sin parangón realizados por Dios mismo. Y estos son citas directas del libro del Éxodo. El mar se ha abierto, una nube os ha mostrado el camino, ha manado agua de la roca, ha llovido aquí maná, todo concurre a vuestra grandeza. El resto lo debéis hacer vos. Dios no quiere hacerlo todo para no arrebatarnos la libertad de la voluntad y la parte de gloria que nos corresponde en la empresa. Aquí, con Angelo Bronzino, tenemos el episodio del maná y allí brota, lo puedo hacer así, y allí brota agua de una roca. Son los episodios del libro del Éxodo en representantes muy distintos de la cultura florentina del 480, en la cual va a trabajar Savonarola. ¿Qué es lo que quiere conseguir Savonarola con su identificación con Moisés, ¿no? La identificación con Moisés va a ser progresiva. Ya vemos aquí en el año 95, he puesto en este cuadro también del siglo XIX, una frase muy famosa de Savonarola: yo no soy digno de ser comparado con Moisés, pero me estoy comparando con Moisés, ¿no? Es una prédica del 25 de enero de 1495, es un periodo fundamental, porque como vimos en la conferencia anterior, volveremos sobre ello, a finales de diciembre de 1494 se ha hecho la gran reforma del Consejo, el nacimiento del Gran Consejo de Florencia. Bien, la asociación con la figura de Moisés y con el libro del Éxodo, Savonarola lo hace en una clave muy particular. A Savonarola no le interesa el Moisés de la cultura del papado, no le interesa el Moisés de la cultura del neoplatonismo, le interesa en particular la idea del Moisés como profeta mediador, es decir, el que intercede por su pueblo para conseguir su libertad hasta llegar al último sacrificio. Sabemos que el relato del libro del Éxodo es uno de los grandes textos fundativos y fundamentales de la política occidental. Y hablo aquí por boca del filósofo Michael Walzer, que en su libro clásico Éxodo y Revolución explica que el libro del Éxodo, entre muchos otros mensajes políticos, lo que enseña, y esto es muy importante, veremos que se ajusta a las prédicas de Savonarola, es que la libertad no es un regalo, sino que es una conquista y se obtiene en un camino, una travesía por el desierto, que es un proceso de transformación en el que el pueblo pasa de ser una turba, una grey desunida, a adquirir la conciencia de pueblo que se autogobierna con unas leyes. Y este relato de la Florencia como la nueva Jerusalén, como el pueblo de Israel, al que le espera un futuro de emancipación, servía a Savonarola para ir interpretando
los hechos de su tiempo, encajándolos en una narrativa que, no perdámoslo de vista, reconfortaba a sus oyentes. Porque a partir de 1494, como vimos en la conferencia anterior, Italia se sume en el caos porque comienzan las guerras de Italia y el relato de la liberación permite reconfortar y entender que, a pesar de las turbaciones y el dolor, espera a Florencia un futuro brillante como la ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a cumplir el papel de ser la regeneradora de Italia, del papado y después de la cristiandad. Uno de los episodios más importantes del libro del Éxodo es cuando en el Sinaí el pueblo de Israel se da nuevas leyes. Y voy a aprovechar este momento para introducirnos ya a la reflexión de Savonarola sobre las formas de gobierno. Si ustedes recuerdan, en la conferencia del pasado martes hablamos de que cuando el rey Carlos VIII llega a la Toscana, provoca la caída de los Médici y se provoca un vacío de poder, ¿no? Y que la señoría cubre ese vacío de poder con una embajada que va a ir frente al rey Carlos VIII, en la cual va a estar Savonarola. Y Savonarola en adelante, con el crédito que gana en esa embajada, porque aparece ante los florentinos como la persona cuya mediación ha sido fundamental para que el paso del rey de Francia no se convierta en un baño de sangre, va a adquirir un papel relevante para impulsar reformas de calado político. Si ustedes recuerdan también, Savonarola, interpretando en clave teológica lo que estaba ocurriendo, no veía en Carlos VIII un rey que para colmar sus aspiraciones políticas se dirigía al reino del Nápoles para reclamar su trono, sino que veía en él a un ministro de la justicia divina, a un nuevo Ciro que Dios había enviado para liberar a Florencia de los tiranos, de los Médici. Lo que ocurre es que en Florencia, cuando se van los Médici, en buena medida se produce un golpe de Estado. Esa coyuntura es aprovechada por oligarcas, patricios florentinos que van a hacerse con el poder. Savonarola desde el primer momento va a utilizar el crédito y su carisma para decir que Florencia, si de verdad quiere convertirse en una nueva Jerusalén, debe darse un nuevo sistema político. No puede simplemente seguir con otro régimen oligárquico conformado por las familias patricias contrarias a los Médici. Y esto es muy interesante porque Savonarola, a través de su partido, que como les dije no podemos entender partido en un sentido moderno, sino más o menos como una corriente de opinión, es la que va a impulsar la institución del Gran Consejo de la República de Florencia. Vuelvo un momento atrás. Ustedes recuerdan aquí cuando Savonarola dice que él había predicho la mutación de este Estado. En el lenguaje político del Renacimiento florentino, mutación es distinto de alteración. Una alteración de gobierno simplemente era cuando el gobierno no veía alteradas sus bases jurídico-constitucionales y era integrado por unas nuevas caras, por decirlo así. Pero mutación hacía referencia a algo que nosotros hoy podríamos asumir a revolución, un cambio integral del sistema político. Bien, pues es obra de Savonarola el hecho de que Florencia se dé el Gran Consejo de la República. ¿Qué cambia el Gran Consejo de la República? Bien, el Gran Consejo de la República lo que va a hacer es ampliar la base del demos político de Florencia, que va a pasar de ser un sistema oligárquico donde solamente participaban unas 300 personas a incluir un censo de unas 3.000 personas que podían participar en política de una ciudad que debía oscilar en torno a los 40.000 ciudadanos. Es un cambio radical que tiene que ver con su fe, lo va a decir siempre, en que Florencia debía regirse por un gobierno popular y que era voluntad de Dios que Florencia se diese un gobierno popular. Bien, les he puesto esta imagen, que es el Salón del Cinquecento, que es del
del Palacio Viejo de Florencia porque Savonarola también va a ser inspirador de una reforma de la sede del poder para crear una gran sala que pudiese dar espacio a las 500 ciudadanos de Florencia que iban participando en los consejos de manera cíclica, ¿no? Y él pide a Simón del Pollaiolo que haga esta reforma y es muy interesante porque se va a convertir en un símbolo del poder popular. Se va a convertir en un lugar en disputa porque cuando los Médici vuelvan al poder, lo primero que hacían, además de cancelar el Gran Consejo, era cerrar esta sala. Lo van a hacer en 1512, cuando vuelven al poder. Cuando en 1527 los Médici se van, el régimen popular vuelve y se hace cargo de nuevo de esta gran sala. Cuando en el año 1530 vuelven los Médici y termina la República de Florencia, el gran duque Cosimo I lo que va a hacer es, como se dice hoy, resignificarla. Si nosotros vamos hoy, esto es una sala en la que todas las pinturas que hay alrededor glorifican la figura de Cosimo I. Pero el proyecto original era que el que manda construir Savonarola, que queda con las paredes desnudas, era que en origen esas paredes iban a ser decoradas y una vez muerto Savonarola en 1498 va a ser el nuevo gobierno de la República con el gonfaloniero Piero Soderini el que va a encargar a Miguel Ángel y a Leonardo que decoren las paredes. Tenemos algunas imágenes de los proyectos que iban a hacer, pero nunca, por desgracia, se hicieron, ¿no? Hay quien cree que detrás de estas pinturas de Giorgio Vasari, que son sobre ciclos bélicos de Cosme I, detrás deben estar los esbozos, ya sea de Leonardo o de Miguel Ángel. Bien, es importante, por lo tanto, el papel que se da a Savonarola como impulsor de esta gran reforma. En el año 1498, Savonarola va a publicar un tratado sobre el gobierno de la República de Florencia. Recuerden ustedes que lo va a escribir en ese periodo de 8 meses al que se ve obligado de silencio cuando, a mediados de 1497, llega el breve papal que lo excomulga. Pues es muy interesante porque ese tratado lo que hace es recoger todas las ideas que Savonarola había ido exponiendo desde el púlpito, señalando por qué a Florencia le tocaba un gobierno popular. Lo digo porque lo normal en Savonarola, por su formación, es que su pensamiento político estuviese configurado por el aristotelismo y el tomismo, sobre todo por Santo Tomás. Y quien está familiarizado con el pensamiento de Santo Tomás sabe que para Santo Tomás el mejor tipo de gobierno es la monarquía y el peor la tiranía. Savonarola va a decir que sí, pero que para el caso de Florencia hay que hacer una excepción, dados, digamos, los condicionamientos geográficos, dada la naturaleza de los florentinos. A los florentinos lo que les interesa, lo que mejor se ajusta a su naturaleza, es un gobierno popular, ¿no? Y aquí lo tenemos, es el Salón de Cinquecento y un gran consejo que tenía como funciones principales la elección de los consejos, ¿no? De los signori, los 8 de práctica y los 12 buenos hombres. Bien, pero quiero que ustedes vean, esto es muy interesante, que para Savonarola que Florencia tuviese un gobierno popular para cumplir el destino divino no era suficiente con la instauración de este gobierno popular y va a tomarse el empeño personal de que en los siguientes primeros meses de 1495 Savonarola va a perseguir 2 reformas constitucionales orientadas a desmontar el poder oligárquico. El primero de ellos, que se va a aprobar el 13 de agosto de 1495, recuerden que tenemos aquí al principio, en enero de 1495, reclamando ya para sí de manera indirecta la figura de Moisés, el que va a dar leyes justas al pueblo elegido. Es muy interesante porque Savonarola ve que este gran consejo se encuentra en la intemperie si no se desmontan 2 mecanismos de poder de la oligarquía que son heredados del gobierno de los Médici.
El primero de ellos es la supresión del Parlamento. ¿Qué era el Parlamento? El Parlamento era una institución por la cual, en momentos de extrema gravedad, las grandes familias de Florencia podían tocar una campana y convocar al pueblo en la plaza para tomar decisiones por una vía extraordinaria. Bien, Savonarola, que conocía muy bien la historia de Florencia, sabía que este mecanismo que podía parecer legítimo, o que era legítimo, que podía parecer conforme al gobierno popular, no lo era, porque en realidad eran muy pocos, ¿no?, los ciudadanos de Florencia que tenían la capacidad para organizarse y generar un parlamento de este tipo y ser escuchados, ¿no? Y Savonarola va a introducir, ¿no?, un moto, un lema en Florencia que se llamaba «Chi vuol fare Parlamento vuol torre al populo il reggimento». Quiere decir, quien quiere hacer parlamento, en el fondo lo que quiere es quitar al pueblo su gobierno. Y el Parlamento, que es una institución que viene desde la Edad Media, queda suprimido. Pero la reforma más importante que va a hacer Savonarola es del 19 de marzo de 1498. El día anterior hace una exégesis del libro del Éxodo, llamando a los florentinos a tener cuidado con el becerro de oro y las falsas idolatrías. Va a ser la introducción de lo que se va a llamar el derecho de apelación al Gran Consejo. ¿Qué es lo que ocurría en Florencia? En Florencia la signoría, que estaba compuesta por 8 priores y el gonfaloniero de justicia, podía ejercer como un tribunal que podía juzgar sumariamente, es decir, pasándose por encima algunos procedimientos constitucionales, cuando estaba en juego la salud de la República. Y actuaban conforme a la ley de las 6 abas, es decir, que de los 9 miembros de la señoría, si 6 abas eran favorables, podían tomar decisiones tan drásticas como decidir ejecutar a quien se considerase enemigo del Estado. Savonarola es muy consciente que esto, mientras que el gobierno republicano ha estado en manos de los Médici, había sido el mecanismo por el cual los Médici se habían dedicado a neutralizar en todos los sentidos a cualquier tipo de oposición a su gobierno. Y lo que Savonarola va a introducir a través de su partido y logra aprobar es que las decisiones de la señoría, aprobadas conforme a la ley de las 6 abas, encuentren con un nuevo tribunal de apelación en el Gran Consejo. Es decir, que la justicia popular debe prevalecer para Savonarola sobre cualquier tipo de justicia de carácter oligárquico. Aquí tenemos a Francesco Valori, que era la cabeza del partido Savonarola y que fue 4 veces gonfaloniero de justicia. Quiero unirlo a esta idea de la apelación al Gran Consejo, porque aquí, con esta ley, se va a producir uno de los grandes momentos en los que empieza a erosionarse el poder de Savonarola. Porque a mediados de 1497, ¿recuerdan ustedes? Les conté que 1497 supone, digamos, el momento más alto del poder de Savonarola, pero que empieza a quebrarse porque 3 grupos de oposición empiezan a organizarse. Por un lado estaban aquellos patricios que llamamos los arrabbiati, ¿no?, los enfadados o los enfurruñados, que empiezan a ver que las reformas de carácter popular de Savonarola son una amenaza para su poder. Muchos de ellos habían apoyado a Savonarola porque los vieron como un instrumento para quitarse de encima el dominio de los Médici. Lo que ocurre es que cuando la reforma del Gran Consejo y estas 2 reformas de mecanismos constitucionales son aprobados, comienzan a ver que su situación privilegiada en el marco constitucional de Florencia empieza a verse amenazado. Y uno de los grandes hechos que constituye una prueba fehaciente y que organiza al patriciado contra Savonarola tiene que ver con el uso que va a hacer el propio partido de Savonarola de la ley de apelación al Gran Consejo. En la primera mitad de 1497 va a darse un intento de golpe de Estado por parte de Piero de Medici.
el hijo de Lorenzo el Magnífico, coincidiendo con que el gonfaloniero de justicia era Bernardo del Nero, un connotado líder pro-mediceo. Este golpe de Estado, que seguía la forma clásica, como sucedían los golpes de Estado en las ciudades italianas, Piero de Medici se pone a las afueras de la ciudad con sus tropas, espera un movimiento, un gesto, no existe y por lo tanto se retira. Piero de Medici ya nunca va a volver a ser señor de Florencia. Pero corre la noticia por Florencia de que hay algunos miembros del gobierno que están implicados en el golpe de Estado contra la República de Savonarola. Y se trata de 5 miembros de la oligarquía florentina, que son Bernardo del Nero, Lorenzo Tornabuoni, Niccolò Ridolfi, Gianoccio Puzzi y Giovanni Cambi. Todos ellos podemos identificarlos hoy con grandes palacios de Florencia. ¿Qué es lo que ocurre? El gonfaloniero de justicia en ese momento es Francesco Valori. Y Francesco Valori los va a hacer apresar, torturar y los va a declarar enemigos de la patria, con lo cual son condenados a la ejecución. Hete aquí que los antiguos miembros, ¿no?, favorables a los Medici encuentran un recurso de apelación al Gran Consejo que ha sido promovido por el partido de Savonarola. ¿Qué es lo que ocurre? Francesco Valori, que es el líder del partido que ha promovido esa reforma, dice que en ese caso no se aplica. Y los 5 miembros de la aristocracia florentina son ejecutados en el Bargello. Mueren. Esto enciende todas las alarmas de la oligarquía florentina porque empiezan a darse cuenta de que esta idea de que el gobierno popular era un gobierno querido por Dios hacía a cualquiera que fuese su enemigo, no solo enemigo de un sistema de gobierno en particular, sino de un gobierno que encarnaba el sentido de la justicia divina y que, por lo tanto, cualquier medida extrema, como en este caso la negación a una apelación que el propio partido de Savonarola había promovido, podía producirse. El papel de Savonarola aquí es muy curioso porque Savonarola, que como sabemos tenía una gran influencia desde el púlpito, Savonarola calla, deja hacer y con ese silencio legitima esta acción. Y es un capítulo de la historia de Florencia muy importante porque el propio Maquiavelo en los discursos dirá que efectivamente el reformador que introduce leyes que luego él mismo no cumple está allanando el camino para su ruina. Bien, pues estas son las reformas políticas que introduce Savonarola como el Moisés que inspira al pueblo elegido y que se completan con reformas de carácter moral, ¿no? Igual que Maquiavelo nos dice que una orden bien fundado es el orden que está apoyado en las buenas leyes y en las buenas armas, para Savonarola el buen gobierno es aquel que se apoya claramente en las buenas leyes y en las buenas costumbres. Y digo esto porque seguramente las páginas más brillantes, a mi juicio, del Tratado sobre el Gobierno de Florencia de Savonarola son aquellas que dedica a la definición del tirano. Porque el tirano es la forma degenerada del gobierno monocrático, del rey o el príncipe, y Savonarola recoge en el Tratado sobre el Gobierno de Florencia, que como os digo publica en 1498, quiero hacer aquí hincapié, como ustedes ven, que Savonarola no solo publica y publica mucho, y Savonarola es el autor italiano más publicado en su tiempo, por encima de Dante y cualquier otro literato. Es alguien que conoce muy bien el mecanismo de la imprenta como correa de transmisión de sus ideas para la legitimación de su posición. En este Tratado sobre el Gobierno de Florencia, como les digo, seguramente las páginas más brillantes son aquellas que se dedican a la descripción del tirano. La descripción que se hace del tirano sigue la inspiración de Santo Tomás, tanto en la Suma como en su Tratado sobre el Reino, y ahí el tirano
aparece connotado como el gobernante que aleja de su vista el bien común y persigue el interés privado, pero lo persigue de manera desenfrenada, lo persigue de manera desordenada, haciendo, no solamente quedándose con el poder que es de suyo, del pueblo, sino haciendo la vida civil imposible. Porque lo que Savonarola nos dice es que la forma de gobierno del tirano trata de satisfacer su interés privado de manera desenfrenada, de manera desordenada, y lo que trata de hacer es de favorecer no solo a él, poniendo todos los recursos del Estado a su disposición, sino a su círculo más cercano, su familia, sus amigos, su partido, su facción, y va a introducir en la comunidad política un clima de desconfianza que hace la vida civil imposible, porque para sobrevivir al tirano no hace falta ser un buen ciudadano, sino dar muestras de no ser su enemigo. Y es muy interesante porque Savonarola va a decir, alargando este argumento sobre que el tirano lo que hace es la vida en comunidad invivible, nos dice aquí: y por ello el tirano se esfuerza cuanto puede, aunque sea de modo encubierto, en que el verdadero culto de Cristo desaparezca de la ciudad. El tirano para Savonarola es aquel que con una u otra estrategia va erosionando los fundamentos cristianos de la comunidad. Y esto es muy interesante porque cuando uno lee la descripción que hace Savonarola del tirano, aparece claramente la figura de Lorenzo el Magnífico. Porque en el Tratado sobre el Gobierno de Florencia se va a hacer una relectura del periodo de hegemonía de poder de Lorenzo el Magnífico, que si para todos los humanistas y para todos los cronistas de la época había sido uno de los momentos más altos en la cultura de la civilización humanista y del Renacimiento, para Savonarola es, al contrario, un tiempo de tragedia, donde no solo por su gestión del poder como tirano, sino por su forma de hacer imposible la vida en comunidad, Lorenzo el Magnífico es el culpable de haber alejado a su grey, a su comunidad, de Dios. Bien, y Savonarola se va a lanzar a una serie de propuestas para la reforma moral de la comunidad política de Florencia. La Nueva Jerusalén, por tanto, no puede darse solo con una reforma constitucional, sino tiene que venir de la mano de una reforma de las costumbres que tengan como objetivo recristianizar a la comunidad. Y es aquí donde tiene lugar el famoso episodio de la Hoguera de las Vanidades, que se produce en la Semana Santa de 1497, donde Savonarola va a invitar a todos los ciudadanos de Florencia a enviar al fuego, a una gran pira que se celebra, a todos aquellos objetos que consideren pecaminosos, ya fuesen vestidos, perfumes, obras de arte o libros clásicos. Y es interesante, por lo tanto, entender que este capítulo él lo identifica con la forma en la que Moisés termina con el becerro de oro, que es quemándolo. Es decir, que Savonarola va utilizando el libro del Éxodo allí hasta donde puede para tratar de integrar todos los hechos en una lectura en clave teológico-política del presente que permita a los florentinos observar que se va produciendo de manera paulatina que se va desvelando y desarrollando el sentido de la justicia divina. Savonarola, en todo caso, en este proyecto de recristianización de la sociedad florentina, va a tomar el toro por los cuernos y va a atacar al momento en el que considera la ciudad de Florencia más lejos está de una vida cristiana, y es en el carnaval. Porque si ustedes recuerdan la conferencia del profesor José María Micó, se nos dijo que
Si los carnavales ya en general eran momentos de subversión del orden moral, de subversión del orden político, del momento de las máscaras, en la Florencia de Lorenzo el Magnífico eso se potencia muchísimo y el carnaval además adquiere un carácter sensual y erótico fuera de lo común. En la celebración del carnaval, si ustedes recuerdan la canción de Baco de Lorenzo el Magnífico, era una canción que invitaba a no preocuparse por lo que vendría mañana, ¿no? Para Savonarola es una cultura, un código cultural basado en la explotación de alguna manera del carpe diem que no puede alejar más con falsos ídolos a los hombres del mensaje de Dios. Y por eso lo que va a hacer es organizar, muy interesante, una recristianización del carnaval que tiene que ver con la prohibición absoluta de las celebraciones, del modo de celebración que se hacía en la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Lo que va a organizar, que esto seguramente llame poderosamente su atención, son procesiones de niños vestidos de blanco, que para Savonarola van a ser, dentro del pueblo elegido que es Florencia, un pueblo elegido dentro del pueblo elegido. Van a procesionar por Florencia miles de niños, que les llamaban las columnas angélicas o falanges angélicas, jugando con la idea de pureza que se atribuye en el cristianismo a los niños. La cuestión interesante es que la función de estas falanges de niños no se paró solamente en las procesiones de Semana Santa, porque en adelante iban a empezar a cumplir la misión de vigilar el orden público. Había grupos de niños y adolescentes mandados por Savonarola, supervisados por los miembros del partido de Savonarola, que tenían la misión de instaurar un orden de vigilancia para que todas aquellas personas que actuasen contra los principios del cristianismo o se vistiesen contra los principios del cristianismo fuesen señalados y en algunos casos empiezan a tomar incluso por su propia cuenta, pero legitimados por el clima de opresión moral que genera el savonarolismo, a tomar medidas punitivas. Aquí vuelvo a uno de mis héroes del Renacimiento, a Francesco Guicciardini, pero ahora convertido en historiador de Italia, que explica muy bien lo que significaba este tiempo moral en la República de Savonarola, por llamarla así, ¿verdad? Decía, ya no se jugaba en público y en las casas se hacía con temor. Estaban cerradas las tabernas, que suelen ser el receptáculo de toda la juventud deshonesta y de todo vicio. La sodomía se hallaba sometida y muy mortificada. Las mujeres abandonaron en gran parte las ropas indecorosas y lascivas, y los niños casi todos liberados de la deshonestidad y obligados a un vivir santo y recatado. Bien, esto tuvo consecuencias, porque otro de los grandes grupos de opinión que empieza a levantarse y a articularse contra Savonarola eran los llamados compagnacci, que eran compañeros o camaradas. Estos generalmente respondían a la condición de hijos de las grandes familias, de los arrabbiati, que se enfrentaban a Savonarola por una cuestión política. Aquí eran jóvenes a los que ya les parecía invivible el clima de intransigencia moral y religiosa que había establecido Savonarola. Y por lo tanto se organizaron en contrafalanges que iban buscando a los grupos de adolescentes que debían vigilar el orden enviados por Savonarola para buscarles y contraatacar. Empieza el savonarolismo a resquebrajarse su base de poder y a empezar a convertirse en foco de conflicto. Y sabemos que estos tres grupos al final terminan precipitando la caída de Savonarola. Savonarola empieza a verse no tanto como una solución, como un problema. Como les conté en la conferencia anterior, su condición de profeta empieza a verse un poco desacreditada cuando Carlos VIII, que era el rey de Francia, que debía cumplir, ¿no?, como el nuevo Ciro, el rey de los persas que libera al pueblo de Jerusalén, debía cumplir una función divina. Lo que ocurre es que su paso por Italia termina de una manera mucho más prosaica,
y vuelve a Francia sin conseguir los objetivos importantes, exigiendo de nuevo grandes sumas de dinero a Florencia y sin restituir la ciudad de Pisa. Savonarola empieza a ser un problema para los florentinos porque tienen la presión del Papa Alejandro VI, que ya no tolera más a Savonarola. Empieza a ver resquebrajada el apoyo que tenía de las grandes familias, porque las reformas oligárquicas amenazan su estatus, y empieza a verse también amenazado por la juventud, que no tolera las reformas de las costumbres que, según Savonarola, debían regenerar en un sentido cristianizador al pueblo de Florencia para convertirlo en una nueva Jerusalén. Y como sabemos, Savonarola al final es detenido, juzgado, acusado de herejía y de cisma y quemado en la Plaza de la Señoría el 23 de mayo de 1498. Si ustedes visitan la Plaza de la Señoría, verán que allí hay una baldosa que señala el lugar, se nos dice dónde fue quemado Savonarola. Sus cenizas fueron echadas al Arno para que no se generase ningún tipo de devoción en torno a sus reliquias. Pero Savonarola queda asociado al discurso de la República Popular como el gran patrocinador de su condición de república deseada por la voluntad divina. Quiero terminar, para ajustarme a los tiempos, enseñándoles dos cuadros de Sandro Botticelli. Este clima de restricción moral o de recristianización tuvo repercusiones en el mundo de la cultura. Hay muchos autores, Miguel Ángel, Filippino Lippi, pero sobre todo Botticelli. Botticelli tiene un momento de conversión al savonarolismo. Dicen que en esta hoguera de las vanidades quemó muchas obras, de las cuales hoy ya no queda rastro, y sufrió una transformación en su forma de concebir el arte, siguiendo el consejo de Savonarola de que el arte no debía servir más a la cupiditas, sino a la piedad. El arte debía servir para elevar a los hombres hasta Dios y no para mantenerlos atrapados en los valores mundanos, ¿no? Y este cambio lo vemos de manera radical en el cambio que supone del nacimiento de Venus, que tenemos aquí un Botticelli exultante de los años 82-85, de finales del siglo XV, a la piedad, que es de 1495, de ese momento de gran influencia de Savonarola sobre la República de Florencia. Quería terminar de nuevo con Maquiavelo, porque en Maquiavelo y en Guicciardini, estos dos grandes pensadores políticos, dedican muchas páginas a la figura de Savonarola, ¿no? Tal era su influencia. Esto que les traigo aquí es un pequeño fragmento de la primera carta que se conserva de Maquiavelo. Maquiavelo es un desconocido joven formado en leyes que escribe a Riccardo Becchi, un hombre en la curia romana, para contarle qué le parecen los sermones de este señor que se llama Savonarola y que dicen tiene muchísima influencia en Florencia. La carta es de marzo de 1498, 2 meses antes de que Savonarola sea quemado y por lo tanto ya se ha producido su excomunión, pero Savonarola no entraba en razón, seguía predicando, y a Maquiavelo, que va a convertirse en ese mismo 1498 en secretario de la segunda Cancillería del gobierno de Florencia, pero que hasta entonces es un hombre desconocido, nos cuenta esto de lo que le parece el sermón de Savonarola, uno de los últimos sermones de Savonarola sobre el libro del Éxodo precisamente, en el que se completa su autoidentificación con Moisés. Dice: bien, porque la señoría escribió a su favor al Papa y viendo que ya no tenía que temer por sus adversarios en Florencia, así como antes trataba de unir a sus partidarios solo en el odio contra sus enemigos y atemorizándolos con el nombre del tirano, ahora viendo que ya no le hace falta, ha cambiado de manto y exhortado a todos a la unión original. Sin hacer más mención al tirano ni a la maldad de los otros, ahora trata de alienarlos a todos del sumo pontífice y volviendo contra él sus mordiscos, dice de él cuando puede decirse de cualquier hombre malvado. Y así, según mi principio, viene secundando los tiempos y coloreando sus mentiras. Esto es lo que dice Maquiavelo
de Savonarola en 1498. Más adelante, en los discursos a la primera década de Tito Livio, que escribirá en su exilio, en Sanandria Impercusina, pero que se publicarán solo en 1432, tiene ya un juicio algo más templado y dirá: al pueblo de Florencia nadie le llamaría ignorante ni rudo, y sin embargo Girolamo Savonarola lo persuadió de que hablaba con Dios. Yo no quiero juzgar si era verdad o no, porque de un hombre de su talla se debe hablar con respeto. Pero puedo asegurar que fueron infinitos los que lo creyeron, sin haber visto nada extraordinario que pudiera confirmar esa creencia, porque su vida, su doctrina y el tema de sus sermones bastaban para que a él se le prestase fe. Muchas gracias.